Buenos días a todos los ponentes. Vamos a comenzar. Buenos días a a todos los presentes. Vamos a comenzar la siguiente ponencia. Va a estar a cargo de Juan Simarro, licenciado en Física, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología y con destino en Valencia. Nos va a hablar de la modelización de Mesoscala Harmony y de otros tipos de temas bastante. Es muy necesaria este tipo de modelización, como veíamos ayer, que Fernando Chico nos daba su visión sobre los modelos y las resoluciones. Bueno, pues ahora vamos a poder tener un poco la explicación de alguien desde la perspectiva de la misma agencia estatal y de un meteorólogo. Muchas gracias. Bueno. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, me presento, ya me he presentado. Soy Juan Simarro, trabajo en Valencia y en el ámbito de la modelización numérica. Entonces voy a explicar un poquito lo que se hace en AEMET en el área de modelización a alta resolución. Voy a explicar un poco el contexto. Voy a ser breve porque sé que vamos justos de tiempo. Entonces, la motivación de esta charla es la posibilidad de usar un modelo de predicción de alta resolución para tener, ¿sí? Mejor así. Para tener predicciones de viento, temperatura, humedad, precipitación y, por ejemplo, inestabilidad en la capa límite, que por lo visto es uno de los factores importantes en la violencia, ¿no?, de los incendios forestales, lo más fiables posibles. Estas predicciones pueden ser una ayuda en las labores de extinción de incendios forestales por anticipar condiciones favorables, por ejemplo, o adversas, favorables para tomar una determinada acción. Permiten, por lo tanto, diseñar estrategias más adecuadas, disponer de más información. Entonces, en AEMET se hacen predicciones de alta resolución. Después explicaré un poco qué significa eso de alta resolución. Con el modelo Harmony también explicaré un poquito qué es el modelo Harmony. Y de forma experimental, y por ese motivo estoy aquí, pues están enviando puntualmente predicciones a la Generalitat Valenciana en situaciones de incendios forestales. Sigo un poquito con la motivación de esta charla. Por ejemplo, en el incendio de Carcaixent de este verano se quemaron más de 2.000 hectáreas y se les envió a la Generalitat Valenciana mapas, estos mapas, no parecidos a estos, no, estos mapas, ¿no? Este en particular es un mapa de viento a 10 metros. Aquí podemos ver la Albufera, este es el mar Mediterráneo, y aquí es donde se estaba produciendo el incendio aproximadamente. Y este mapa es un mapa del modelo Harmony AEMET a una resolución de 2,5 kilómetros y es la predicción del viento a 10 metros. Esto procede de una aplicación aeronáutica, es decir, para predicciones en aeropuertos, y por eso las velocidades están dadas en nudos, pero vamos, eso es anecdótico. Podríamos ir viendo la evolución horaria del viento. Estamos ahora, por ejemplo, a las 8 de la mañana, donde hay levante, poniente, es decir, del oeste, y cómo puede ir evolucionando el viento hacia una situación de brisas. Vemos ahora ya a las 10 de la mañana cómo empieza pues, a formarse esa componente este en la costa, manteniéndose el oeste en zonas del interior, y cómo pues, en esta predicción del modelo pues hace una predicción del frente de brisas, que está muy bien delimitado con zonas de poniente. Creo que el ratón, es decir, la manita se ve ahí, ¿no? Estoy indicando bien la pantalla. Zonas de poniente aquí, zonas de levante y un frente de brisa muy bien delimitado, que puede ser de utilidad a la hora de diseñar pues, esas tareas de extinción que yo no desconozco, admito que no sé nada de eso. Bien, en particular este día pues el modelo funcionó bien, como todo,
Hay veces que funciona bien, otros que funciona regular y hay días que funciona pues mal, ¿no? Pero en general es un modelo que está dando un valor añadido importante en la predicción aeronáutica y, ¿por qué no?, se puede aplicar en otros campos, ¿no? Cuando hablo de predicción aeronáutica me refiero a predicciones en aeropuertos. Un producto que se les envía que no se les envía actualmente, pero que se les podría enviar o modificado, es un meteograma. Un meteograma es una predicción donde en el eje horizontal tenemos el tiempo, es decir, el futuro en este caso, ¿no?, porque es una predicción, y en el eje vertical tenemos distintos parámetros. Como, insisto, proviene de la aplicación aeronáutica, pues los parámetros importantes son el techo de nubes, la visibilidad, porque es un factor importante para la aviación, en las tareas de aterrizaje y despegue, la dirección del viento y la velocidad del viento y la racha, y también la precipitación. De un vistazo, el predictor aeronáutico puede ver la evolución que va a tener estos parámetros en el aeropuerto y alrededor del aeropuerto también, en un rango, en este caso, de 15 kilómetros. Con estas bandas que veis aquí. Veis que, por ejemplo, el viento o la dirección no se da en una línea, se da con unos percentiles, porque se está teniendo en cuenta no solamente el parámetro determinado en el aeropuerto, sino en el entorno del aeropuerto. La línea continua sería, en este caso, pero en fin, estos son detalles que no vienen mucho al caso, pero tener la idea esa de que en este caso se podría enviar un meteograma para la predicción en Carcaixent, por ejemplo, pues, claro, aquí tendríamos que poner otros parámetros, ¿no? Tendríamos que poner temperatura, humedad relativa, precipitación, altura de la capa límite, porque por lo visto ese parámetro es importante para estimar la violencia, ¿no? Porque si hay una inversión baja, pues los movimientos verticales están más acotados. Si la capa límite es más amplia, el efecto chimenea puede producir una intensificación, ¿no?, de vientos muy locales. Es decir, se podría adaptar este producto para la problemática específica de incendios forestales. Bien, pues casi con la motivación dejamos esto. El objetivo de la charla sería pues explicar brevemente las actividades de la agencia en la predicción numérica en alta resolución, que es modelización numérica, aunque ya me han dicho que muchos de vosotros ya estáis en este tema, por lo tanto, sobra esta parte a lo mejor. Y en particular, hablar un poquito del modelo Harmony, valoración, las verificaciones que se han hecho hasta este momento, y el posible uso, como estaba diciendo, en la problemática específica de la extinción de incendios forestales, ¿no? En particular, esos posibles productos a realizar específicos para ese problema. La agencia, bueno, participa en el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que está en Inglaterra, y es comunitario, tiene socios en la Comunidad Económica Europea y fuera también. Y, por otra parte, también participa en el consorcio HIRLAM, que desarrolló el modelo HIRLAM, que es el que aparece en la página web de la EMET, pero también recientemente este mismo consorcio está desarrollando el modelo Harmony conjuntamente con el consorcio Aladin, que lidera Meteo France. Y entonces, bueno, ahí sí que se han juntado bastantes servicios meteorológicos alrededor de un único proyecto, o un proyecto muy parecido. Pasa que en el ámbito HIRLAM se llama Harmony y en el ámbito Meteo France se llama Aladin.
En particular, estos modelos de alta resolución se ejecutan, se configuran para hacer predicciones en un área concreta. Y en la EMET, pues claro, pues el territorio español es el peninsular, entonces hay un área alrededor de la península donde se configura el modelo y otra área distinta en Canarias. No se hace un área única porque sería demasiado extensa. Y los cálculos se hacen en el centro europeo, pero también en un centro de cálculo propio de AEMET, en donde bueno, hay un ordenador modesto, pero con potencia suficiente para realizar este tipo de trabajo. ¿Qué es un modelo? Bueno, pues básicamente simula la evolución de la atmósfera usando las leyes físicas. Es decir, no es un modelo estadístico, es un modelo físico. Es un problema de condiciones iniciales. Se necesitan saber la atmósfera en un momento determinado y a partir de ahí evolucionar ese estado hacia el futuro. Se usan esta modelización en escalas temporales muy amplias, desde la predicción a muy corto plazo, que sería la que es propia de los modelos de alta resolución, hasta la climática, que sería, digamos, el otro extremo, ¿no? Y se usan en combinación con otras herramientas, por ejemplo, para predecir el oleaje, para la dispersión de contaminantes, para predicciones hidrológicas, de avenidas, por ejemplo, y también, ¿por qué no?, para la estimación de la evolución de incendios forestales. Bueno, y en la presentación anterior hemos visto que hay han hablado, ¿no?, de un proyecto precisamente en este ámbito. Es decir, cómo usar un modelo de predicción meteorológico en combinación con un modelo más específico de incendios forestales. Yo sé que hay trabajos por ahí y también sé que en AEMET no se está trabajando actualmente en ese tema en particular. Bueno, ¿qué tipo de cuestiones se tienen en cuenta a la hora de simular atmósfera? Pues son un montón de cosas, ¿no? Desde la nubosidad, la radiación solar, la infrarroja, la turbulencia, la interacción con el suelo, etcétera, ¿no? ¿Y qué tipos de datos se usan para conocer ese estado inicial de la atmósfera? Pues también un montón de fuentes de información diversas, las satelitales, que son muy importantes, y también globosonda y observaciones de superficie. Todo esto, esta información se introduce en un análisis de condiciones iniciales bastante complejo, donde bueno, hay un proceso filtrado, porque claro, pueden haber observaciones que no son correctas, que hay que eliminar. Es un proceso complejo donde hay mucha técnica detrás. Y bueno, y una vez se conocen las condiciones iniciales, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que se hace es usar métodos numéricos para simular pues todos esos procesos físicos y intentar conocer el futuro, ¿no? El futuro en este caso sería la evolución de la atmósfera en las próximas horas. Hay dos tipos básicamente de modelos según la escala. Unos son los globales, que modelizan toda la atmósfera terrestre y son costosos. Se necesita mucha potencia de cálculo y en Europa, bueno, solamente hay 3 agencias que disponen de modelos globales operativos, que es Alemania, Francia e Inglaterra. Y después está el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que, bueno, que es un modelo mejor que estos 3, hay que decirlo. Y AEMET, bueno, dispone de información directa, por lo tanto, ese ámbito está perfectamente cubierto con el modelo del Centro Europeo. Y como comentaba, como
Bueno, estos modelos tienen una resolución actualmente, van aumentando, de unos 10 kilómetros horizontal y son hidrostáticos. Hidrostático significa que hacen una aproximación de las ecuaciones, lo cual limita la exactitud de las soluciones en algunos casos determinados. Y bueno, ¿y qué son modelos de área limitada? Pues son modelos de más alta resolución, es decir, ya no estamos hablando de 10 kilómetros, sino de unos 2 kilómetros entre puntos de rejilla en la horizontal. Y no se modeliza toda la atmósfera, sino que lo que se hace es coger una ventana geográfica y modelizar esa ventana. Para funcionar necesitan las condiciones de contorno en los límites de la ventana que provienen de un modelo global. Entonces es el mecanismo. Se tiene el modelo global y modelo de alta resolución y esas condiciones de contorno que son necesarias, si no, no funcionaría. Son no hidrostáticos porque esa resolución ya es necesario para que sean no hidrostáticos y por lo tanto hacen evoluciones más realistas, sobre todo en situaciones de inestabilidad atmosférica, donde los movimientos verticales son importantes. En particular, simulan la convección de forma explícita, cosa que no hacen los modelos globales. Y la mayoría de los servicios meteorológicos disponen de esos modelos de área limitada, porque son relativamente menos costosos. Hay que escoger una ventana geográfica y ejecutar el modelo en esa ventana. Bueno, ¿por qué esos modelos de alta resolución? Básicamente porque permiten simular con más exactitud fenómenos donde los movimientos verticales son más importantes. Por ejemplo, la convección. Simulan de forma explícita un sistema convectivo, aunque con errores, porque fijaros que si la resolución es de unos 2 kilómetros, pues se queda un poco corto. En el futuro, cuando la resolución sea hectométrica, es decir, de medio kilómetro o algo así, parecido a eso, pues la simulación de la convección será mejor. Sin embargo, ya son capaces de simular de forma explícita fenómenos convectivos. Situaciones en donde los movimientos verticales son importantes pueden ser, por ejemplo, ondas de montaña, donde los modelos hidrostáticos globales hacen un trabajo peor, y situaciones relativamente violentas, como pueden ser vientos fuertes a sotavento de cadenas montañosas, y en situaciones no violentas como las brisas, también hacen un mejor trabajo. Es decir, como os comentaba, ¿no? La simulación de las brisas costeras es mejor en estos modelos que en los modelos globales. Parte por la resolución que tiene, que es mayor, pero también porque realizan menos aproximaciones a las ecuaciones y por lo tanto los resultados son más exactos. Un poco este es el mapa de digamos, cómo los servicios meteorológicos nacionales se han agrupado en Europa. Entonces, en color verde tenemos el consorcio HIRLAM, donde están los países nórdicos, Holanda y España. En azul tenemos el consorcio ALADIN, como os decía, que está liderado por Meteo France, con sus socios. Hay un subgrupo en ALADIN, que es el enlace con los países centroeuropeos, centro-este europeos, digamos, y bueno, y los ingleses que van por su cuenta. Entonces, aquí vemos que si sumamos las fuerzas o los esfuerzos, más que las fuerzas de ALADIN y HIRLAM, que es lo que ha ocurrido últimamente, pues ya el grupo es importante, es mayoritario, digamos. Digo esto porque el modelo Harmony es, digamos, la versión HIRLAM es decir, del modelo ALADIN. O sea, se llama de forma distinta. Básicamente comparten mucho código, comparten muchas cosas. Hay
reuniones anuales donde van los dos consorcios a presentar sus resultados, lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, etcétera, ¿no? Entonces es un poco confuso, pero en cuanto a nomenclatura, pero básicamente es el mismo modelo. En cuanto a código y en cuanto a la cosa más fundamental, después, como en todo, ¿no? Hay muchas cosas alrededor, configuración, ¿no? Parámetros que se pueden cambiar, parametrizaciones, que en un sitio se usa una, con asimilación de datos que también cambian, unos hacen una cosa, otros otra. Entonces, el resultado puede ser puede ser bastante diferente, pero en lo que es el núcleo del modelo es el mismo. Bien, esto es lo que nos comentaba, esta foto es de una de esas reuniones anuales, ¿no? del consorcio Aladdin-Hirlan. Bueno, entonces, en cuanto a EMET y la pasada operativa, pues deciros que se hacen una pasada cada 6 horas del modelo, con los dos dominios que os comentaba, el peninsular y el de Canarias, y un alcance de predicción de 48 horas, con una resolución horizontal de 2,5 kilómetros y vertical de 65. Esta es la configuración actual. La dinámica es hidrostática y la física es DAROM. Bueno, si buscáis... salvo es DAROM con algunos cambios, vamos a decir. La asimilación de datos es 3D variacional y los contornos, comentaba que necesita condiciones de contorno para funcionar, pues provienen directamente del IFS del Centro Europeo. IFS es el modelo del Centro Europeo de predicción a medio plazo. En cuanto a las valoraciones, pues está cuasi operativo, por no decir operativo, es decir, se está usando en la práctica por los predictores. Y bueno, y los predictores, la verdad es que la opinión de los predictores es buena y eso es lo mejor, vamos, una de las pruebas de algodón, ¿no? O sea, si realmente los que están ahí al pie del cañón van diciendo, pues, oye, pues ha pillado bien esto y tal y cual, pues parece que da confianza, ¿no? Siempre hay problemas a mejorar y entonces, bueno, pues, por ejemplo, uno de los que se ha detectado pues, es el problema de detección de nieblas, que hay un exceso de falsas alarmas, situaciones de estabilidad y en zonas marítimas. Pero, sin embargo, bueno, hay una mejora significativa en la predicción de la precipitación, tanto en la cantidad que predice el modelo como la distribución espacial. Aunque, bueno, los que estáis un poco acostumbrados a usar modelos numéricos de alta resolución, pues hay incertidumbre a escalas más pequeñas. Básicamente porque la convección resulta caótica, término de dinámica caótica, a esas escalas. Por lo tanto, es muy difícil o imposible, quizá, teóricamente. Es decir, hay un límite de predecibilidad en cuanto a la convección. Sin embargo, sí que si el modelo predice un sistema convectivo en Toledo, bueno, en Toledo a lo mejor no cae, pero cae a 40 o 20 kilómetros, ¿no? Es decir, que hay una incertidumbre, tanto en el espacial como temporal, pero si el modelo predice un fenómeno convectivo, hay bastante confianza de que eso va a ocurrir, ¿vale? Y bueno, y lo que os comentaba, operativamente los predictores tienen a disposición entre el Centro Europeo, el Hirlam y la Harmony, y bueno, para algunas cosas ven el Centro Europeo, para otras cosas Hirlam también, y Harmony lo están usando mucho. Y en el área aeronáutica, que es la que más conozco yo, porque trabajo cerca de una oficina aeronáutica, pues lo usan mucho. Estas son unas gráficas de verificación que me voy a saltar por falta de tiempo para ir acortando, pero muestran cómo en viento, por ejemplo, el Harmony está superando al Centro Europeo y al Hirlam. Esto es un índice de verificación según clases de intensidad de viento. Entonces, para viento por encima, por ejemplo, de 10 metros por segundo, clarísimamente está dando una predicción mejor que los otros dos modelos. Para vientos flojos,
pues se parecen todos mucho. Pero bueno, vientos flojos tampoco tienen mucha importancia, ¿no? Si va a ser 1 metro por segundo o 2 metros por segundo. Para intensidades más elevadas hay una clarísima mejora. En cuanto a precipitación, no os voy a comentar porque no hay mucho tiempo, pero hay un problema de lo que os comentaba de localización, ¿no? Y doble penalización cuando se hace un tipo de verificación determinada, ¿no? Y entonces, a pesar de ese problema de doble penalización para los modelos de alta resolución en la precipitación, a pesar de ese problema, está dando verificaciones similares a los otros dos. Temperatura también mejora al centro europeo bastante claramente. Y bueno, hay aplicaciones alrededor del modelo, como por ejemplo una estimación de rayos, ¿no? Una estimación de rayos nube-tierra. ¿A partir de qué? Pues a partir de hacer una correlación entre un parámetro convectivo, como es la predicción de granizo, con la observación de rayos en la red, de rayos de la EMET, ¿no? Entonces, con esa correlación se puede hacer una predicción de rayos nube-tierra, que funciona bastante bien. Aquí os iba a poner un caso práctico, pero bueno, nos queda en que íbamos a cortar un poquito esta presentación por falta de tiempo. No sé si esto lo van a colgar en algún sitio. Pero vamos, básicamente es una situación de lluvias intensas que se produjeron hace relativamente poco, el 12 de octubre de este año, en el Maresme. Una gota fría con precipitaciones que se produjeron aquí, en esta zona, de forma bastante violenta, acumulándose 200 litros. Sé que esto no tiene que ver con apagar incendios forestales, ¿no? Pero bueno, es una muestra de que el modelo va bien, ¿no? Y cómo pues, hizo un buen trabajo en la predicción, la verdad. Aquí están los datos con unos 100 litros en este observatorio, pero sé que bueno, se superaron los 200. Estas son las observaciones en Arenys de Mar, con estas lluvias eficientes. Y como, si os fijáis aquí, el Harmony está dando intensidades entre 70 y 100 litros en 2 horas. Realmente con un alcance de predicción de 30 horas. O sea, 30 horas antes ya estaba diciendo ahí puede caer bastante, ¿no? Y de hecho fue así y además fue bastante consistente entre las distintas pasadas, ¿no? A veces la pasada de las 0 te dice una cosa, la de las 6 lo contrario, entonces ya no sabes qué. En este caso fue bastante consistente y funciona bastante bien. Esto sería un poquito como el modelo veía esta convección en esta zona. La verdad es que espacialmente la localización no fue perfecta, como os comentaba, pero sí que daba indicios de que podía haber ahí algo violento en el sentido de lluvias intensas, ¿no? Este es el metograma del aeropuerto de Barcelona, donde en un entorno del aeropuerto, en este caso es un metograma alrededor de 15 kilómetros del aeropuerto, pues daba lluvias fuertes. Aquí está puesto también las observaciones METAR, porque a tiempo pasado podemos superponer las observaciones de los aeropuertos, los METAR, con las predicciones del modelo para ver cómo funciona, ¿no? Cómo funciona en cuanto a dirección, viento, nubosidad, etc. Este tipo de verificación en tiempo real es muy útil porque el predictor ve, ¿no? Sin necesidad de ir a buscar el METAR y ir a buscar la predicción, no, ya lo tiene todo junto y lo verifica con un golpe de vista. Este un poquito es el resumen. Creo que esto ya lo he dicho, entonces me lo voy a saltar. Volver a mencionar que hemos iniciado una colaboración con la Generalitat Valenciana, que particularmente a mí me gustaría continuar y adelantar también en lo que se puede hacer. Creo que hay un campo relativamente sencillo
que puede ser útil para ellos a la hora de disponer estas predicciones en situaciones concretas de incendios forestales. Y bueno, hasta aquí lo que quería contar. Pues si tenéis alguna pregunta. Perdonad la tardanza. Buenas, pasamos al turno de preguntas. Seguro que estas cosas que dominamos más, seguro que tenemos más preguntas. Hola, gracias. Gracias por la exposición. La pregunta era en cuanto a los fenómenos en los que se ha mejorado lo que es la fiabilidad de la predicción, en concreto, por ejemplo, en tema de viento, ¿en qué fiabilidad nos encontramos en este momento con el sistema Harmony? O sea, en tanto por ciento, digamos, si habéis hecho alguna constatación ya de cuál es la fiabilidad aproximada en comparación en puntos respecto al anterior, tanto en viento como cambio de viento, como intensidad. Incluso sí que es verdad que algunos son más, gracias. Algunos, por ejemplo, algunos modelos son más fiables en cuanto a algunos parámetros que otros. Este en concreto has dicho que la precipitación no la mejora demasiado, pero el viento sí. O sea, ¿en qué porcentaje estaríamos? Bueno, empiezo por el final. No, la precipitación la mejora, sí que la mejora. Lo que pasa es que verificar es muy difícil porque tienes que resumir una habilidad del modelo en número, de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy difícil y a veces es injusto, digamos, ¿no? Entonces, según qué tipo de verificación hagas, pues te estás dejando unas cosas u otras, ¿no? En este caso de la precipitación, por ejemplo, el problema, ya que lo has preguntado, te lo comento, ¿no? Hay un problema de doble penalización en modelos de alta resolución, porque, por ejemplo, el Harmony puede decir, va a llover aquí, fuerte, y llueve aquí. Entonces, ahí lo ha hecho doblemente mal. Una, porque aquí no ha llovido, y el modelo decía que iba a llover, y aquí ha llovido y el modelo decía que no iba a llover. Entonces, es doble penalización. En cambio, en un modelo de menos resolución, dice, no, va a llover en esta zona amplia. Entonces, es más probable, digamos, que verifique mejor la lluvia, ¿no? Entonces, no, la lluvia lo hace bien, pero ya te digo, el problema de la verificación es cómo se hace, ¿no? Y a veces es difícil. Yo te podría mandar, si me das tu email o, en fin, un montón de índices de verificación, pero bueno, al final la idea es que va mejor, aparte de que los índices así lo dicen, y en parte por la resolución, porque es no hidrostático, porque además la orografía real está mejor representada en la modelización. Entonces, en sitios donde la orografía tiene un papel importante en la configuración de vientos, ahí mejora, sencillamente porque está mejor representada. Por ejemplo, en el aeropuerto de Mallorca o en los aeropuertos canarios, por ejemplo. Clarísimamente mejora, única y exclusivamente porque la orografía, en ese caso, está mejor representada. Pero bueno, hay otros factores que también hacen que sea mejor Entonces, si quieres, para contestarte bien, te puedo enviar un informe más detallado, con índices, con números y tal. Pero la idea es que sí que va mejor. Sí, en las zonas en Valencia en concreto, que es muy montañosa la zona del interior, así como la costa es bastante, bueno, entran brisas y es muy llana, pero las zonas de interior sí que realmente son muy montañosas, igual que Castellón, y ahí siempre ha habido una interacción muy, o sea, de lo que es la orografía, ¿no? Localmente. Entonces ahí sí que ha habido realmente mucho, digamos, mucha incertidumbre en ciertos puntos de cómo se iba, porque localmente cambia. Exacto, sí. Sí. Y bueno, y estamos hablando de 2,5 kilómetros, ¿no? Entonces, llega a eso, ¿no? Entonces hay cosas
por debajo de esa escala que no están representadas, ¿no? Pero bueno, es mejor representar la orografía a 2,5 kilómetros que a 10, ¿no? En ese sentido es una mejora. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? Ahora mismo yo. ¿Quién era? Buenos días, Juan. Quería preguntarte, ¿para cuándo va a estar Harmony disponible en la web de la EMET? Ni idea. Pero vamos, me imagino que no demasiado, en el sentido de que en la web tiene que haber una cosa súper robusta, ¿no? Tiene que funcionar 365 días al año, 24 horas, etcétera, ¿no? Entonces, quizá ese punto todavía no se ha alcanzado, pero en ese alcance me imagino que no tardará demasiado. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, pues agradecerle a Juan A vosotros. la ponencia y muchas gracias, Juan.